Por continuar esta sintonía, estamos conversando sobre la situación política en Centroamérica. En particular, estamos discutiendo sobre lo que presentó Fusades esta semana a través de un politólogo centroamericano y todo el consejo asesor que tiene Fusades a nivel del Departamento de Estudios Políticos, y las tres personas que nos acompañan pues son representantes de este grupo de intelectuales a nivel internacional. El doctor Alcántara, decíamos, de la Universidad de Salamanca de España. Y doctor, decíamos, ¿cómo se percibe a nivel de la población lo que está ocurriendo a nivel político en la región, ¿verdad? Si hay una esperanza o hay una desesperanza, si hay una amenaza a la democracia representativa o no, ¿verdad? ¿Cómo se percibe eso a través de sus ojos? Bueno, los estudios de opinión pública que tenemos son escasos, pero hay dos tipos de estudios que se llevan a cabo prácticamente de manera periódica, anual o bienalmente, que es el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas, que nos permiten, con preguntas idénticas, comparar el estado de ánimo de las sociedades. La política y los políticos y los partidos políticos y la democracia representativa tiene serios problemas desde la perspectiva de la opinión pública. Ahora bien, este es un fenómeno que abarca a todas las Américas y también abarca a algunos países, por ejemplo, del sur de Europa, ¿no? En mi país, en España, la clase política es vista como el tercer problema que tenemos los españoles, ¿no? Pero en el caso de la región centroamericana, esto es igualmente sensible, ¿no? Los políticos, los partidos, ocupan los últimos lugares dentro de los niveles de confianza y de respetabilidad. Y este es un problema al que cotidianamente la democracia tiene que lidiar, ¿no? Como decía en mi primera intervención, en la medida en que la democracia no genere resultados que resuelvan los problemas del día a día de la gente va a tener una posición muy hostil frente a la clase política. Y la verdad es que Centroamérica no ha resuelto problemas de convivencia básica desde la época de los procesos de paz, ¿no? Y esto revierte en contra de la clase política. Hay mucha polarización en varios países que viene desde entonces, ¿verdad? Pero eso, al final de cuentas, imposibilita el lograr esos consensos mínimos, ¿verdad?, que requieren las sociedades para poder progresar. Y El Salvador es un ejemplo de eso, ¿verdad? Como tiene un bajo crecimiento, ¿verdad?, que no logra levantar, ¿verdad? Bueno, El Salvador yo diría que es el ejemplo, ¿no? No solo centroamericano, sino de América Latina, ¿no? De máxima polarización, de acuerdo con distintos estudios que tenemos, ¿no? Pero en parte es una consecuencia lógica, porque es un país que ha vivido un conflicto civil muy grave, muy serio, y que se saldó bien, se saldó incorporando a los dos grupos en liza, diríamos, en el sistema político. Entonces, los partidos políticos de hoy todavía representan esa ruptura de la sociedad salvadoreña. Yo siempre he defendido que en este caso concreto la polarización es buena, porque significa que los dos polos están dentro del sistema, no hay un polo antisistema, ¿no? Lo que pasa es que estos dos polos tienen que acostumbrarse a convivir políticamente, a establecer pactos, a establecer políticas de Estado comunes que respeten un mínimo común denominador en pro del bienestar de la mayoría de los salvadoreños y también del propio país, ¿no? Configurar un país que esté situado correctamente en la sociedad internacional. Esto es una tarea de aprendizaje, lleva tiempo y lleva probablemente además también el tiempo necesario para cambiar los liderazgos, ¿no? Es decir, que haya una renovación con líderes nuevos, con líderes que, por ejemplo, no hayan vivido el conflicto y que establezcan otros patrones de referencia para llevar a cabo algún tipo de pacto. Bueno, es una de las cosas que se sostiene en el país, es que se necesita un relevo generacional y que sigue siendo la generación de la guerra la que sigue manejando los partidos políticos principales. ¿Tú ves esa posibilidad en el caso de El Salvador? No es solo un tema en El Salvador, sino habíamos discutido ayer el hecho de que hay crisis de partidos políticos
en muchas democracias, no solo en Centroamérica, sino en América Latina en general e incluso en otras partes como en Europa. Y en todos esos hay una ruptura, en cierto sentido, entre las generaciones. Los jóvenes no tienen las mismas expectativas, no tienen la misma formación política, tienen otra manera de expresar sus ambiciones, de informarse, etc. Y para ellos, muchas veces los partidos políticos no presentan una manera muy adecuada para expresarse. Eso se nota si tomamos, por ejemplo, los instrumentos de información. Utilizan mucho más tecnología horizontal de comunicación rápida entre ellos, información que se difunde con mucha rapidez, pero que puede no estar controlado programáticamente como eran las ideas de los partidos políticos. Entonces, los viejos políticos, tanto de izquierda como de derecha, representan una generación que está disminuyendo en peso, pero sigue controlando los aparatos de los partidos. Y creo que para renovar la democracia y también para construir los consensos necesarios sobre el futuro, habría que democratizar los partidos desde adentro, abriendo espacio a los jóvenes, utilizando técnicos distintos. En algunos países, como por ejemplo la campaña de Obama en Estados Unidos, se ve que algunos políticos han logrado hacer eso. Pero en muchos países, y acabo de pasar un rato en Italia, han fracasado rotundamente. Y por eso 25%, por ejemplo, de los electores en Italia votaron el movimiento 5 Estrellas, que sobre todo jóvenes, rechazando como todos los viejos partidos políticos. Y eso si puede pasar en Italia, puede pasar en América Latina también. Bueno, hemos visto la primavera árabe, ¿verdad? Claro. Con Twitter. Otro ejemplo. O sea, una actividad fuerte política que en realidad vota gobierno. Pues, o sea, no solo es que no les parece el partido político, sino que cambian radicalmente el sistema, ¿verdad? Cuando uno ve otros países de América Latina, tú conoces bastante Brasil. ¿Cómo describirías tú una comparación así rápida entre el sistema político brasileño y el centroamericano? Digamos, si pudiéramos hacer ciertas comparaciones. Yo veo el tema de la corrupción, por ejemplo, en Brasil, que se está achacando a Lula. ¿Tú ves ahí un movimiento o no? Bueno, creo que Brasil representa un camino de esperanza para algunos otros países porque la democracia brasileña no comenzó bien. O sea, entre 85 y 94 Brasil pasó por varias crisis hiperinflacionarias y también el impeachment de un presidente, un escándalo de corrupción mayor, mucho más grande que el de hoy. Y yo creo que había en Brasil en 93, 94 un desencanto como se siente hoy en algunos países centroamericanos. Pero con el plan real del 95, 94, 95, Brasil comenzó a acabar con su inflación y después eligió una serie de presidentes, 3 presidentes, Cardoso, Lula y ahora Dilma, que construyeron consensos y formaron coaliciones de varios partidos que hicieron el trabajo duro de la democracia, reformas económicas y después reformas sociales. El legado de Cardoso es seguramente la estabilización económica, pero el legado de Lula es la inclusión social, o sea, y son secuenciales. Uno no puede hacer la inclusión social antes, tiene que primero arreglar la economía. Y eso fue lo que hizo Cardoso. Entonces, creo que la experiencia de Brasil desde 95 es como un rebooting de la democracia, un recomienzo que ha dado resultados muy positivos. Cuando uno ve los casos de Brasil, como tú lo expresas, y el de Chile, por ejemplo, con gobiernos que vienen desde Pinochet hasta, bueno, gobiernos de izquierdas principalmente, y que al final de cuentas todos mantienen un cierto consenso básico de las cosas en economía, en desarrollo social que se deben de hacer. ¿Tú verías que en Centroamérica se requiere más de esos consensos mínimos?
Bueno, creo que la estabilidad de las políticas públicas siempre es benéfica a un país si las políticas son buenas. Si las políticas son malas, entonces la estabilidad no sirve para nada. Pero en Brasil y en Chile, y también diría Uruguay, las fuerzas políticas más importantes han construido consensos sobre puntos básicos: control de la inflación, retomada del crecimiento e inclusión social al mismo tiempo, ¿no? Es difícil hacer todo esto al mismo tiempo, pero lo hacen con coaliciones, o sea, no obedecen a una lógica exclusiva, como por ejemplo es el caso de Argentina. Argentina es un sistema básicamente bipartidario, donde los perdedores están excluidos del poder por un gran periodo de tiempo. En Brasil eso no pasa. Y en Chile también los partidos están mucho más cercanos de que antes. Entonces, una migración hacia el centro y la construcción de consensos ha sido muy importante en Uruguay, Chile y Brasil. Ahora, tú hablaste de coaliciones, ¿verdad? Sí. Ese es un tema que en El Salvador está bastante vedado, llamémoslo así, sí, por la alta polarización. ¿Cómo se construyen o cómo se han construido en esos países esas coaliciones? Bueno, yo diría que en ciertas estructuras partidarias es imposible. Es imposible, por ejemplo, en Estados Unidos construir una coalición entre republicanos y demócratas. Y diría que en El Salvador obedece también a la misma lógica bipartidista. México es un caso negativo también, no tiene coaliciones, tiene algunos pasos en rumbo a consensos tripartidarios, pero normalmente los presidentes mexicanos son minoritarios y tienen que lidiar con dos partidos de oposición. Entonces hay ciertos sistemas políticos en que coaliciones interpartidarias serían muy difíciles de construir. Y yo pondría a El Salvador en ese campo. Vamos a un corte comercial, pero doctor, a la vuelta conversemos un poco sobre las elecciones futuras de El Salvador, en las que queda bastante claro hasta este momento que va a haber una segunda vuelta, y veamos el tema de las coaliciones, justamente, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.